Bueno, en principio gracias a Congente, gracias a todos ustedes por estar acá, porque, bueno, la verdad que sin la invitación de Congente y sin ustedes, estos minutos no tendrían el buen sentido que tienen. Hace 23 años yo me recibí de psicólogo en Buenos Aires, Argentina. En ese momento tenía una misión muy clara. Yo quería ayudar a la mayor cantidad de gente posible a resolver sus problemas personales, para que se sintieran mejor. Tenía a la vez una meta que en ese momento para mí también era muy clara. Quería ser psicólogo de niños y familia, quería abrir mi consultorio, recibir pacientes, atenderlos, ayudarlos y poder vivir económicamente de ese trabajo. Para lograr esa meta, comencé a trabajar en 2 de los 3 neuropsiquiátricos más importantes de Argentina, el Tovar García, de niños y adolescentes, y el Borda, de adultos, varones. Al mismo tiempo hice una formación, me especialicé como terapeuta de niños, adolescentes y familia. Hice 1 o 2 contactos profesionales que fueron quienes empezaron a derivarme pacientes, abrí mi consultorio y empecé a trabajar. Pero al año de estar trabajando, me di cuenta que el modelo desde el que yo pensaba, que era el psicoanálisis en ese momento, no encajaba ni con mi persona ni con los resultados que yo quería tener. Y en mis años de estudiante había leído 2 libros sobre un psicólogo argentino que era considerado un gurú. En los pasillos de la universidad se decía que Hugo Hirsch era un psicólogo que en 1 o 2 entrevistas lograba que sus pacientes o consultantes resolvieran el problema por el que lo habían ido a ver. Y la verdad que eso a mí me fascinaba como idea, me parecía algo raro, casi imposible. Entonces averigüé dónde trabajaba Hugo, conseguí un contacto y fui a su centro. Cuando llegué ahí, me atendió un socio de Hugo. Tuve suerte, porque me atendiera un socio, la verdad es que en ese momento para mí era mucho. Y él me explicó que el psicólogo más joven de esa institución tenía 10 años de experiencia clínica, con lo cual para mí era imposible. Conversé un poco con él y me ofreció entrar a hacer un posgrado, hacer un estudio de especialización en el modelo sistémico estratégico que era el que manejaba Hugo Hirsch. Bueno, y lo hice. A los 8 meses de estar haciendo ese curso, recibo un llamado de la directora, la codirectora del centro de Hugo, invitándome a trabajar. Y para mí eso fue realmente, digamos, un hecho del que hoy mismo estoy agradecido. Trabajé durante 2 o 3 años. Al cabo de mi 4.º año más o menos de profesión, tenía un consultorio, estaba lleno de pacientes, yo podía seleccionar a quién atender y a quién no atender. Los ayudaba, ellos resolvían en parte sus problemas y yo vivía de mi profesión. Mi meta parecía cumplida, pero la verdad yo no me sentía bien. No era, digamos, no estaba cómodo, ¿sí? Y me sucedían 2 cosas. 1, me molestaba profundamente seleccionar. Me molestaba decirle a alguien que yo no lo iba a ayudar, que no lo iba a atender. Y la segunda cuestión que más me molestaba es que había un factor económico en el medio. Varias de las personas que venían a mi consultorio no podían pagar por el servicio que yo les daba. Y eso yo lo tenía muy claro. Desde el momento en que yo decidí estudiar psicología, yo sabía que yo no podía dejar de atender o de ayudar a alguien por el hecho de poder o no pagar por un servicio. Tenía que hacer algo y en ese momento realmente no sabía qué hacer. Pero creo que, digamos, como profesional tuve mucha suerte en mi vida, mucha. En ese tiempo, Hugo Hirsch, el gurú que yo había ido a buscar, me cita y me pregunta si yo conocía los programas de asistencia al empleado. Francamente, en ese momento yo nunca había oído hablar
de estos programas, jamás. Les dije que no, y Hugo y sus 2 socios me contrataron para investigar estos programas en Estados Unidos. Me contaron que habían ido a un congreso de desarrollo de la salud mental en el mundo y que gran parte de las ponencias de ese congreso versaban sobre la relación entre salud mental y productividad. Y hablaban de los programas de asistencia al empleado. Me dediqué a estudiar un poco, a investigar, investigué las 3 o 4 grandes empresas de Estados Unidos dedicadas a proveer este servicio e hice un informe. En ese informe yo le decía a Hugo y sus socios que los programas de asistencia al empleado eran algo así como la ampliación del concepto de salud, desde un concepto de salud física a un concepto de salud física y mental. Hasta entonces las organizaciones, prácticamente todas de una u otra manera, ofrecían servicios médicos. ¿Focalizados en qué? Focalizados en prevenir y curar enfermedades, a veces laborales, a veces no laborales. Prevención cardiovascular, prevención del SIDA, del cáncer, corrección de la postura física, cuidado de los sentidos, ¿sí? Algunos de los temas de los que se ocupaba el servicio médico. Pero parecía que algunos empleadores se habían dado cuenta que algunos factores que tradicionalmente se habían querido corregir, como el ausentismo, el presentismo, esa situación en la que la persona está presente, pero en realidad está ausente y no produce, ¿sí? La propensión a accidentes y sobre todo la merma general de la productividad, no solo se relacionaba con temas físicos, sino con temas de salud mental. Si bien la gente presentaba su certificado médico diciendo que estaba engripado o que tenía algún tipo de afección física, el origen real muchas veces era la depresión, era el estrés y otros temas de índole del bienestar del empleado y su familia. Entonces, algunos empleadores habían empezado a ofrecer los programas de asistencia al empleado, que eran básicamente una cobertura confidencial y gratuita para el empleado y para su familia, para que pudieran resolver problemas de la vida privada y para que pudieran prevenir problemas a nivel de salud mental y también a veces en temas relacionados al bienestar, como temas financieros o temas legales. En ese momento, digamos, mi informe era muy teórico porque yo no tenía experiencia. Esto estamos hablando del año 98. ¿Sí? Si hoy yo tuviera que hacer ese informe de vuelta, les daría al menos un par de ejemplos, aunque en mi cabeza puedo tener centenares de ejemplos. Imaginen a Carlos. ¿Sí? Carlos es supervisor de procesos de calidad en una planta industrial. Tiene 43 años, tiene 3 hijos y está casado. Es un hombre detallista, obsesivo, es ordenado, es previsor. Su mente funciona en base a procesos, él piensa por procesos. Hace 3 meses, aproximadamente, estamos inventando, ¿no? Se entera de que su mujer está con otro hombre. Carlos entra en angustia, realmente no puede manejar la reacción que tiene en ese momento, porque en su vida tan ordenada, en su vida tan previsible, esto no tenía ningún lugar. Tiene ganas de tirar todo por la ventana. ¿Qué es lo que siente? Siente ganas de no seguir adelante con nada, ni siquiera consigo mismo. La culpa a ella, porque le ha sido infiel. Culpa al trabajo, porque absorbió su atención. Se culpa a sí mismo, porque no pudo prever que algo así podía suceder en su vida. Un compañero de Carlos le pregunta por qué no llama al programa de asistencia al empleado. Carlos nunca, pero nunca literalmente en su vida hubiese hablado con un psicólogo o con una psicóloga. Jamás lo hubiera hecho. Pero en este momento realmente no sabe qué hacer con su situación y llama. En la primera entrevista con una psicóloga del programa de asistencia al empleado, a Carlos le queda claro que él está en crisis, le queda claro que tiene todo el derecho del mundo a sentir lo que siente, pero también le queda claro que no va a tomar decisiones, que no va a abandonar a su mujer ni su familia porque no está convencido de eso, ¿sí?
que no va a dejar de ir a trabajar porque en su trabajo él se siente bien, se siente cómodo, se siente útil, se siente importante. Y es un lugar fuera de conflicto que lo mantiene en una situación crítica. Decide tener una serie de entrevistas a las que también se suma su mujer. Y en esas entrevistas, obviamente, ella le pide perdón de todos los modos habidos y por haber, pero también él le pide perdón a ella por algunos hechos que en el pasado se asemejan a lo que ella le sucedió, pero la pareja no los conocía. Los dos, de común acuerdo, sí se dan cuenta que se quieren y quieren darse una segunda oportunidad. Es un ejemplo. Imaginemos un ejemplo diferente. Imaginemos a Juan José. Juan José es director de recursos humanos. Aquí debe haber directores de recursos humanos. Juan José está preocupado por Sofía. Y Sofía es gerente de compensaciones y beneficios. Ella es una mujer joven, hace 7 años que trabaja en la empresa, es una mujer activa, de muy buen humor y muy querida en el grupo de trabajo de recursos humanos. Hace un tiempo su humor empezó a cambiar. De ser una persona divertida y de buen humor, empieza a ser una persona irritable, ansiosa, se la ve tomar café por demás, pareciera que ha subido un poco de peso, altera el clima de trabajo y sobre todas las cosas, en 7 años de carrera dentro de la misma organización, por primera vez no logra cumplir con las metas que su puesto le exige. Juan José, en 2 oportunidades, le sugiere llamar al programa de asistencia a empleado, pero Sofía le dice: no te preocupes, Juan José, no pasa nada, yo estoy bien, no tengo ningún problema. Llama a Juan José y Juan José habla con una psicóloga, en este caso es una psicóloga especializada en consultas gerenciales, y luego de charlar un rato, ambos dos coinciden en que es claro que a Sofía le pasa algo, pero también es claro que Sofía no quiere compartir ni contar nada de lo que a ella le pasa. Entonces forman una estrategia. Piensan los dos que tiene Juan José que llamarla a Sofía, tiene que confrontarla, pero ya no con su situación personal, que él desconoce y no tiene por qué saber lo que le sucede, sino que la va a confrontar con su trabajo, con la productividad, con los cambios que ella ha tenido dentro del ambiente de trabajo. Y va a tratar de comprometerla para que cambie esos índices. Tiene esa reunión, la confronta. Sofía acepta claramente que ha tenido un cambio y que, los índices no son los que eran y que ella necesita cambiar eso. Él vuelve a recordarle el programa diciéndole que es confidencial, ella se ríe y se va, pero a los 3 días llama y ahí cuenta. Y ahí cuenta que un año atrás su padre había muerto y que desde entonces su madre, con quien ella vive, ha entrado en un proceso depresivo hasta el punto de hacerle la vida insoportable a ella. Y además de eso, su hermanastro, que es un hijo legítimo de su padre, pero no de su madre, le está reclamando a ella y a su madre bienes, sobre todo el bien en el que ellos están viviendo. Rápidamente se pone a Sofía en contacto con una psicóloga especialista de tercera edad, básicamente para que pueda entender a su madre, sepa qué le pasa y sepa cómo ayudarla, y se la pone en contacto con un abogado de familia que le va a explicar a ella y a su madre qué derechos tiene y qué derechos no tiene el hermanastro de Sofía. De a poco, Sofía empieza a recobrar su humor, en el trabajo se la ve un poquito más parecida a lo que era antes, y los índices de su trabajo empiezan a mejorar. Esos son solo 2 ejemplos. Realmente podríamos pasarnos un día poniendo ejemplos diferentes. Lo cierto es que después de ese informe empezamos, eso fue en Argentina en el año 98, el primer programa de asistencia al empleado de América del Sur. Desde entonces nos vinimos expandiendo. Hoy estamos cubriendo 800.000 personas. Para mí, a nivel personal, para Eduardo Lambardi, la misión que yo tenía en ese momento está absolutamente excedida. Nunca pensé que podíamos llegar a esto. Hoy sí creo que podemos llegar a algo muy superior a lo que está sucediendo.
Pero si salgo del terreno personal y entro en el terreno de recursos humanos y de las organizaciones laborales, que es lo que hoy nos une a todos aquí, les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que dar un programa de asistencia de empleado tiene sentido en Costa Rica? ¿Tiene sentido aquí, en este momento, en esta actualidad que ustedes están viviendo? Me gustaría que, veo algunas cabezas que asienten, pero me gustaría que ustedes se lo vayan respondiendo. Vean esto. Depresión. De 3 a 5 de cada 100 personas adultas que trabajan tienen síntomas de depresión clínicamente significativos. Es decir, que acá, por lo menos, debe haber entre 3 y 5 personas que nos está pasando algo así. Los estudios muestran que una persona que tiene un cuadro de depresión, aunque sea leve, disminuye el 37% de su productividad. ¿Qué quiere decir esto? Agarren la nómina de empleados suyos, calculen el 37% del sueldo de entre el 3 y el 5% de esa nómina, hagan un bollito y tiren ese dinero a la basura, porque lo están perdiendo. La Caja Costarricense de Seguro Social en el año 2014 registró, escuchen bien, 195.000 días perdidos, días laborales perdidos por incapacidad laboral debido a alteraciones del humor en sus distintas formas de la depresión. Si vamos al estrés, se calcula que el 43% de los adultos que trabajamos tenemos síntomas clínicamente significativos de estrés. Quiere decir que nuestra salud se está comprometiendo. En el 2014, la Caja, aquí en Costa Rica, registra 117.000 días laborales perdidos por incapacidad laboral debido a temas relacionados con el estrés. Y son solo 2 puntos, 2 temas, ¿sí? Si habláramos de alcoholismo, ya dependiendo, los países son distintos, pero entre el 8 y 18% de la población adulta depende del alcohol. Ni hablar del divorcio. Las parejas que hoy se casan, el 50% de esas parejas se van a separar y se van a divorciar. ¿Y saben qué? El 95% de esas parejas que se van a divorciar lo van a hacer mientras estén trabajando, en edad laboral. Si habláramos de endeudamiento, si habláramos de temas legales, podríamos hablar de muchísimos otros ejemplos. Entonces, es bueno preguntarse, ¿tiene sentido dar un programa así? ¿Tiene sentido hacerlo hoy aquí en Costa Rica? De esas 800.000 personas que nosotros hoy estamos cubriendo, 42.000 están en este país, están aquí en Costa Rica. Algo que nos llama poderosamente la atención. La utilización de este servicio en Costa Rica duplica y hasta triplica los estándares internacionales. Es decir, que si comparamos con la media internacional, en este país lo usan de 2 a 3 veces más personas que en el promedio global. Estos son números sobre 7.300 casos, que no es una gran cantidad, pero es un número muy representativo para la experiencia aquí en Costa Rica. De 7.300 personas que usaron el servicio, 54% de ellas lo hicieron por temas psicológicos, emocionales y familiares. A la cabeza, por sobre todas las cosas, temas familiares, depresión y estrés. El 31% consultó por temas legales. También aquí la mayor consulta tiene que ver con problemas familiares, separación, divorcio, sobre todas las cosas. El 9% llamó por temas relacionados con sus finanzas e impuestos, sobre todas las cosas endeudamiento, que es un tema que de a poquito va viendo recursos humanos en términos de embargo de sueldo. 6% de esas consultas fueron realizadas por gerentes, como el ejemplo que pusimos hoy de Juan José y Sofía. Muy notable, de esos 7.300 casos, el 89% de las personas dicen que resolvieron el problema por el que llamaron, por el que accedieron al servicio.
y el 93% dice haber cumplido expectativas. Entonces yo quiero volver a preguntarles antes de irnos si tiene sentido realmente dar un servicio así. Creo que ustedes se lo irán contestando y estos son solo algunos números y una sola experiencia, que es la experiencia nuestra. Si yo hoy tengo que contestar esta pregunta, yo diría que brindar a un empleado y a su familia la posibilidad de tener asistencia profesional confidencial y gratuita para resolver un problema de la intimidad, por así decir, es un acto que primero tiene que ver con la responsabilidad. Es un acto responsable. ¿Por qué? Porque el empleador se está comprometiendo con la persona, se está comprometiendo con la familia de su empleado, así como la persona y la familia también se comprometen con la productividad que beneficia al empleador. Y segundo, último punto, yo diría que es un acto de inteligencia estratégica. Inteligencia estratégica. Porque en la medida que un empleado resuelve un problema que lo afecta, se beneficia a él, se beneficia la familia, se beneficia el grupo de trabajo, se cuida y beneficia la productividad, que en última instancia, habla de la rentabilidad que va a tener esa empresa, ese empleador. Muchas gracias por todo, gracias por estar acá, gracias por haber escuchado y Dios los bendiga.